Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza, El Atole. ¿Cómo están? ¡Con ánimo! Con todo el ánimo del mundo, Lucy. Juan Pablo, me encanta que vengan tan emocionados. No los culpo, la verdad es que el tema del día de hoy, bueno, a todos nos emociona. La verdad es que ya nos habíamos tardado. Y yo les pregunto, es aquí donde les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por arreglar el cagadero que tenemos de país? Pácatelas. Esa es la pregunta. Arrancamos. ¿Qué precio estarían ustedes dispuestos a pagar para arreglar los problemas que tenemos en este país? Tomo tu pregunta y la replanteo y te doy el fin justifica los medios, muchachos, está para pensarse y es algo que tendremos que resolver a lo largo de estos 42, 43 minutos que nos llevemos de podcast en este Atole con Taurina. Señor Juan Pablo Delgado, dígame. Lo veo usted muy fumador, Sí. muy tranquilón. Estoy reflexionando ante la pregunta. Sí, yo también, me dejó pensando hasta dónde. Son grandes preguntas. Ahora A sí. ver, no, ya, vamos a poner orden. Basadas. Sí, no, esto... Llegan al origen, ahora sí, del Estado, de la teoría del Estado. Y sobre todo vivir en Claro. Latinoamérica, ¿no? O sea, Hay modelos No, hobbesianos, hay modelos hobbesianos de Thomas Hobbes, hay Ajá. modelos kantianos, hay modelos de Rousseau, mira, como sí, si sí, supiera, sí, ¿no? sí, Más o claro, menos me lo sé. claro. Más o menos lo sé. No, la Cambianos. democracia o el Estado ha evolucionado a lo largo de los siglos, sí para, creo yo, cada vez garantizar más libertades, miren lo que voy a decir, a la ciudadanía. Ay, no, ya. Con las consecuencias Ya me perdiste. de que se pueda Ese es el problema de los... perder cierto control. Ese es Entiendo, el problema de las democracias. La verdad es que nos han quedado mal, tienen muchas contradicciones, tienen muchas limitaciones y entonces por eso surgen los populismos. Hay diferentes tipos de populismos. Pero la pregunta iba en el sentido de, Andamos A bien ver. teóricos hoy, chingados. Sí. si vemos un caso de éxito en tiempo récord, ¿por qué no voltear a ver lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador y decir, ah, mira, no que no se podía, no que no? Y yo, A ver, Hay tanto ¿cómo? que hablar de Bukele. hay tanto que ahondar, sin duda. Y es que sí, bueno, evidentemente, ¿no? Llegó a un país azotado por la violencia y dijo ya no más y mano dura y su política antipandillas y los encerró a todos. Y a mí particularmente me encanta. Pero hay muchos cabos sueltos en todo esto. Un brevísimo paréntesis. El país con la tasa de homicidios más alta del mundo, Nina Sí. Andrade. No cualquier país donde hay violencia. En México hay A ver, violencia. El Salvador Y ahorita debe En ser- Honduras hay violencia. Este era el peor de todos los Y las las países. ahorita El pandillas es peor. jugaban el rol más importante en Correcto. eso, porque están tan arraigados como la vida misma. De hecho, el día de ayer el señor Arriaga se comprometió a traer datos duros para el episodio del día de hoy, para comprobar precisamente y comparar los resultados del gobierno de Bukele a raíz de su política de seguridad. Datos Venga, el duros, primero. así como datos duros de 2015 a la fecha. Fíjate, ¿cuántos es 2015 a la fecha, Juan Pablo? Son 8 años. 8 años. En 80% ha bajado la incidencia delictiva. La gente se siente completamente más segura y libre. Y ya que hablamos de libertad, qué importante decirlo, porque en Latinoamérica ser libre significa no tener miedo. En la mayoría de países, al menos en Latinoamérica, en México, por supuesto que la libertad va más allá de poder ir por un gansito al Oxxo. por La la libertad carretera o por significa cualquier cosa. exactamente En el no camión, tener miedo y tal en el parece metro. que en México al menos, y ya llegaremos al punto donde empecemos a comparar y si nos convendría tener eso o no, en México no tenemos esa libertad. En México todo el pinche tiempo tenemos miedo. Y no estoy hablando nada más de la Ciudad de México, que tiene unos índices de crimen organizado, de asaltos, de células delictivas, que según esto que la ciudad más segura, dirían por ahí, pues quién sabe de dónde. Pues yo sí te voy a decir. No que- solo en la Ciudad de México, perdón, nada más para terminar esta Claro. idea, en todo el país, en las carreteras, lo que está pasando en Chiapas con los 14 secuestrados, o igual y hasta más. ¿Qué carajos está pasando? Estamos hablando además ya de incluso actos terroristas, son ciudades enteras tomadas por el crimen organizado. En México, insisto, la libertad significa no tener miedo. Esto es algo que, por cierto, no están viviendo en El Salvador y Qué ahora bueno. próximamente en Honduras. Qué bueno que lo mencionas. Y nada más para que se den una idea en cuanto a datos duros, durante la guerra civil en El Salvador, después de una época de dictadura, eso sí, dictadura,
murieron aproximadamente 80,000 personas en un país ahorita arriba de 6 millones de habitantes. Y a lo largo de los últimos 30 años, ya bajo el régimen democrático, murieron 120,000 personas. Ni más ni menos. A manos de los maras, de los las diferentes clicas y que no sé cuánto. Y ahora, El Salvador viene de cerrar el último año con una tasa de homicidios de 0. 0 homicidios en un año. Muy en el Japón, último ¿no? Es récord. año. Muy Japan, Y eso es es- esperanzador. Exacto. Ni Japón, acaba de matar al primer ministro allá, acá no pasa eso. Bueno, acá no, ojalá. En El Salvador me refiero, sí, claro. El Salvador sería Nayib Bukele, por Y cierto. entonces llega un personaje que, a ver, tenemos que también hablar de Nayib Bukele, porque es, creo yo, de estos personajes que son Disruptivos, únicos. Y disruptivos. son, o sea, de los que se dan una vez cada generación. Y creo que también es parte de la clave del éxito de lo que está ocurriendo. Porque llega este sujeto, aparte un líder muy joven, que entendió perfectamente cuál era su única, ahora sí que su único trabajo. Y él dijo, es esto. O sea, no puedo enfocarme en lo demás después, pero hasta que no resuelva esto, nada más importa. Y entonces implementó un régimen de excepción y dijo mano dura, con todo contra las maras, y lo hizo de manera excepcional en tiempo récord y que ha generado muchísima polémica, muchísimas críticas, sobre todo a nivel internacional y de los organismos defensores de los derechos humanos, porque señalan que su régimen de excepción y las condiciones en las que están encarcelados los maras, porque él agarró y metió a 46,000 miembros de las maras salvatrucha en lo que lleva de gobierno. 46,000. Y lo que nadie dice es que liberaron a 3,000 que no siguieron su proceso. Disculpe usted. No, siguieron su proceso judicial y se dieron cuenta que no habían formado parte no habían cometido delitos, etcétera. O sea, sí siguen un proceso judicial. Y la diferencia es que él llegó y dijo, a ver, hasta antes de mi gobierno, la excusa era que no existían, no existía un Estado de Derecho, porque cuando tú metes a una persona en prisión en El Salvador, si dentro de los primeros 2 años no se le da una sentencia, salen libres. Y era lo que ocurría con los maras, porque amenazaban a los jueces con matar a sus familias y entonces pa' les fuera. decían, tú te esperas 2 años y salían, ¿no? Una puerta giratoria que era, mira, un engranaje ¿A qué país me perfecto. recuerda eso? Estaba- A México no. Perfectamente. No, nada, aquí no. Sí, no. Y no solo Mauritania eso. será. A mí lo que más me impacta de lo que ocurría en El Salvador es que existían territorios enteros que eran tierra de nadie. O sea, que literalmente ahí ¿A la qué ley, país me recuerda? la eso? ley Tan pequeño. era Moldavia. las maras. Y estamos hablando de que si tú cruzabas de una cuadra a otra y no pagabas tu derecho de piso para cruzar la calle, te mataban. O sea, era una... ¿Literalmente? Era Sí, una sí, cosa, sí. una anarquía total. Ellos extorsionaban, secuestraban, violaban. Y ahí no se metía ni por error la policía. Estaban leyendo que justo en la capital, San Salvador, eran 250 cuadras que eran totalmente territorio de las maras salvatruchas. De 300, Nada tal vez, más porque es un territorio en la capital. muy, Claro, muy del pequeño. tamaño de Chihuahua y o esas, qué sé yo. Más pequeño, yo creo. Ahorita revisamos. Pero Y decías, esas organizaciones que mencionas, Lucy, sí se quejaron mucho y se siguen quejando hasta el día de hoy de que Nayib Bukele pisotea los derechos humanos. Y justamente él daba un discurso que para mí fue magistral, donde decía, pero entonces, ¿por qué no nos ponemos a ver los derechos humanos de todas esas personas que tienen que pagar para poder caminar? Claro. Porque no nos ponemos a pensar en los derechos humanos de todas esas personas que salen al Oxxo por un gansito y que ya no regresan a su casa. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, ¿no? Claro que hay que pensar en los derechos humanos. Yo no voy a pensar en los derechos humanos del que violó, del que mató, del que secuestró, del que, bueno, extorsionó, cuanta del que atrocidad. torturó, del Porque que además lo que quieras. sangrientos sí son los de la Mara, ¿no? Entonces, o sea, no es que te vi y te pegué un tiro, no. Es que te arranco la cabeza, la cuelgo, lo evidencio. O sea, sí había un problema gravísimo de que el país estaba, pues, tomado por todas las maras y llega este tipo, y Y dice él nomás. se conquistó, Mira, sobre todo la cabeza de los salvadoreños, ¿no? Que- Más que el corazón. totalmente. Que
esto es a término personal, ya lo habíamos platicado y creo que algunos de acá tal vez estemos en la misma línea, y que la CNDH, que la ONU, que el Dalai Lama me perdone, pero para mí, No, o sea, que el tiene último ya- muchos Ese, más... acuérdate que ya es un mugroso cochino. Sí, pero que tienen más derecho una persona que es un buen ciudadano, una persona que no le hace el mal a nadie, que un tipo que asesina gente por vivir, porque ese es su método, porque eso es donde creció y que mata niños, madres, familias por igual enteras y de manera completamente deshumanizada. Sí, y a ver, tiempo. La cuestión aquí creo yo es, aquí en el Atole, ya lo hemos dicho, estamos en contra de los nazis y estamos a favor de los derechos humanos, para que quede claro que aquí no vamos a estar apoyando dictaduras ¿Por qué tienes que decir lo de los nazis? Pues, digamos, ni la violación de los Mira, derechos humanos. como tal. es que no sé, Juan Somos Pablo, antinazis, depende pro derechos de la humanos. circunstancia. Justamente, yo la verdad, viendo el caso de El Salvador, un poco estoy tentado a hablar también de México. Llega un punto de quiebre. Llega un punto donde la sociedad ya no puede seguir por la ruta de altos ideales, de estos nobles principios, y dices, algo tiene que cambiar, se tiene que poner orden, de una u otra manera. No en todos los países funciona así, obviamente, porque si un danés, un noruego, un finlandés ve lo que está ocurriendo en El Salvador, dice, no manchen, señores, esto así no debe de ser la cosa. Sí, compadre, porque Vete a tú vivir vives acá. en otra realidad. Claro. Pero Claro. cuando la sociedad realmente se quiebra, se desfonda, verdaderamente existe una crisis, en el literal sentido de la palabra, de seguridad, se tienen que tomar medidas drásticas. Realidades drásticas requieren medidas drásticas. Pero hay mucha gente que está en contra de eso. De alguna manera que propone que si solo seguimos el camino de la rectitud, muy hacia el estilo de los derechos humanos, todo se puede solucionar. Yo creo que llega un estado de podredumbre donde la amputación, ahora sí como dijo el Bronco, es la única manera de solucionar esto. Sí, pues hace metástasis la delincuencia. eso es un Correcto. hecho. Ahora, yo a todos aquellos, y la verdad es que sí lo he pensado mucho, porque es un caso que a mí me sorprendió y que creo que llega a dar muchas lecciones, no solo en América Latina, yo creo que en el mundo entero, ni no por nada ves el revuelo que ha provocado a nivel internacional Bukele, ¿no? A tal grado que incluso el ala más conservadora de Estados Unidos dicen, necesitamos el American Bukele, y luego igual en Asia, lo mismo en Europa, todos quieren a un Bukele. ¿Por qué? Porque da resultados. ¿Y por qué da resultados? Porque él llegó y simplemente se puso a escuchar al pueblo salvadoreño. Y para los que dicen, no, es que los derechos humanos, yo les puedo decir que creo que hoy en día no hay un país que más defienda los derechos humanos que El Salvador. Porque el principal derecho humano es el derecho a la vida. Claro. Y una Ni persona más ni menos. que llega y dice, ya no vas a matar, ya no vas a asesinar impunemente y nada más porque se te ocurrió que esta calle es tuya, esa es una persona que defiende los derechos humanos. Ahora bien, y que quede claro que yo estoy de acuerdo. Lucy preguntaba si haríamos lo mismo, ¿no? Sí, me encanta. Maravilloso, que metan a todos al bote, donde deben estar. Incluso tuvo que construir una megacárcel, un centro de confinamiento para el terrorismo, porque ya no daban abasto las cárceles normales, porque cuando empieza todo este programa, pues nadie pensó en el sistema carcelario. Y entonces había una cárcel en la que cabían 2,000 personas y ya habían 12,000. Entonces el hombre dijo, a ver, construyamos una cárcel. Una mega prisión. Una mega prisión. Maravilloso todo eso. Pero, y de hecho, la aprobación de Bukele es de más del 90%, 90, 92, ahí va fluctuando, pero siempre está muy por arriba. Creo que lo más bajo que ha llegado en su gobierno es 87%, que todavía sigue siendo impresionante. Pero a mí sí me gustaría preguntarle a la gente de El Salvador, está bien, buenísimo, ya puedes caminar, ya tienes esa libertad de la que tú hablabas, Leo, pero y el acceso a otras cosas, por ejemplo, desempleo, educación, acceso a la salud, todo eso también en dónde quedó. Porque estoy muy de acuerdo, sí es verdad, tenía que atacar una sola cosa, pero el mandato se le está acabando y si no logra reelegirse porque es anticonstitucional, ¿qué pasa con todas esas otras cosas? Entonces a mí lo que me da miedo es que esta maravilla que él creó sea efímera y que entonces llegue alguien y ¿qué va a pasar? Entonces pareciera, o la lectura que yo le doy ahorita es,
¿podría esto convertirse en el mismo problema de El Salvador a mediano o largo plazo, tal vez? Bueno, que ya salió el señor y dijo que a mí no me salgan con que la ley es la ley. Sí, la Constitución me prohíbe reelegirme, pero ¿saben qué? Me voy a volver a apuntar. Yo no sé si eso vaya a causar, ahora sí, un rompimiento constitucional, que esto sí sea cruzar el Rubicón. Es una Ya sabes, interpretación de la ley. Es una O sea, interpretación. la oposición la está Interpretación, interpretando de alguna forma y él la está interpretando de otra forma, que también se nos hace Que conocida. volvemos Exacto. al mismo punto, si el fin justifica los medios, si una persona se sabe capaz de hacerlo, lo ha demostrado y además tiene tanta popularidad, podría sí cooptar todos los poderes. Correcto. Y él Ese mismo es un peligro tomar latente. Perdón, pero no hemos dejado de hablar de lo que hace un dictador. Que esté funcionando es otra cosa. Correcto. Pero no hemos dejado de hablar de lo que hace un dictador. Y ya un poquito poniéndonos del otro lado. No es que lo defienda, no es que esté a favor, pero si te pones del otro lado, pues perfilar personas por su manera de verse, por un tatuaje, y agarrarlos así y luego decir, Pero ay, es un usted 1%. disculpe. No, claro, por eso, pero sucede. Y ahí es donde entran derechos humanos. Si a mí me lo preguntas, en este caso el fin sí justifica los medios, ya llegaremos a eso. Pero justo, o sea, también estos casos de los que hablas, Leo, que yo creo que son importantes, lo peor que te podría pasar, creo yo, en la vida. Bueno, hay muchas cosas muy malas, ¿no? Pero una de las peores es que te apañen y te metan al bote cuando eres inocente. O sea, es una desesperación, es una frustración, está de la chingada, pa' pronto. Pero eso ocurre en todos los países. Los gringos han matado en la silla eléctrica a gente inocente y nadie, de alguna manera, cuestiona la validez del sistema de justicia gringo. Tiene muchos problemas y Eso si hay estuvo reformas, ¿no? pero el PRI robó más vibes. Sí, pero el PRI No, robó o sea, más vibes. ocurre en todos lados. En No, yo México entiendo. Y hay también- miles de personas en También las vamos a ser cárceles, sensatos. inocentes. A ver, no es como que, ay, me puse una MS por Miguel Sarmiento que cumplió 13 años. No, cabrón. Formas parte de una pandilla y te están agarrando porque tienes una pinche MS en el cuello Sí. y un 13. Eso quiere decir que perteneces a una pandilla. Correcto. En ese sentido lo entiendo. O sea, lo entiendo completamente. Y hablando del fin justifica los medios, yo creo que ciertos fines sí requieren ciertos medios. Es un espectro. Ahora sí, el peligro que yo sí veo con Nayib Bukele es que el señor, sintiéndose ahora sí el papá de todos los pollos. ¿Por qué? Porque tiene el 90% de popularidad en su país, porque su modelo, número uno, ha sido exitoso y ya lo está exportando. Honduras acaba de decir Sí. que va a aplicar lo mismo. Aquí en México hay muchos rumores de que necesitamos a nuestro Bukele. Ya lo dijo Lucy, ¿dónde está el American Bukele y la chingada? El señor se ha de sentir literalmente un rockstar. Claro. O sea, ni Robert Plant ni Jim Morrison llegaron Ya, ese a punto, lo que Bukele está llegando. No, y sí es dictadura cool, güey. O sea, es autoritarismo cool. Y tiene barba. Ahora, que eso lo lleve, así como a Vladimir Putin y a otros dictadores contemporáneos, a tomar decisiones cada vez más erráticas, Claro. cada vez más radicales, cada vez más horribles, es una posibilidad, es una puerta que queda abierta. Claro, pero es que, a ver, ahora sí que Estamos nada les parece. especulando, Nada estamos les parece. especulando, Alguien que está Lucy. haciendo bien su trabajo y... No. A ver, en México... Ningún Chile les Me queda claro que en México la Ningún palabra chile. reelección es, bueno, prácticamente prohibida, tabú, lo que... Claro, porque vivimos en un país donde pues las instituciones son débiles, no hay Estado de Derecho, entonces claro que lo último que queremos es que un régimen, ¿no?, o una persona se perpetúe en el poder. Pero cuando estás en un país donde se están cambiando las cosas, se están cambiando las instituciones y se está cambiando lo que no funcionaba porque claramente no estaba funcionando, estaba podrido el sistema de justicia, etcétera, 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 ¿por qué no darle continuidad? ¿Por qué en otros países, en otras democracias, la reelección es lo más normal del mundo? En Europa, en muchos países, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, la democracia más vieja del mundo. Realmente la reelección no es el problema. El problema sería que realmente empezáramos a ver ya señales de un régimen de excepción que se extiende a otros ámbitos, que se pone a perseguir la empresa privada, que se pone a expropiar, no sé. Eso no está ocurriendo. Ahorita no hay elementos para decir que eso está ocurriendo. Ahora, una cosa es la, no sé, popularidad del personaje. Entonces dirías, bueno, ¿qué tanto sustento puede tener el cambio que está logrando en El Salvador si quitas al personaje? Bueno, en estos momentos sí tiene niveles de popularidad arriba del 90%, pero el régimen de excepción es aprobado hoy en día por el 95% de la sociedad de El Salvador.
están de acuerdo con vivir bajo esas reglas, con esos términos. ¿Por qué? Porque pueden salir a la calle, pueden prosperar, pueden poner una empresa, pueden salir a trabajar, pueden caminar. No tienen miedo. Sin ¿no? estar pensando que van a violar a sus hijos, que los van a reclutar de manera forzosa para Claro, que formen parte de las Qué filas de envidia, los ¿no? maras. Un país donde no tengas miedo, de verdad. O sea, Y qué envidia. entonces, Eso ya se perdón, nos ahí olvidó yo aquí. sí Puta, digo cabrón. que hagan, mira, perfecto, que hagan lo que quieran los salvadoreños, les aplaudo, ¿no? Que les deseo toda la suerte del mundo, que tomen la decisión correcta, porque si les está funcionando, que sigan por ahí. Porque una cosa muy importante también tiene que ver con la posibilidad de que justo se reestructuren las pandillas si es que empiezan justo ahora sí que a cambiar las reglas del juego. Entonces, para que eso ocurra, o sea, para que los cambios que él está haciendo realmente puedan sentar y no sé, como tener raíces y florecer, pues es algo que va a tomar tiempo. No va a lograrlo en un solo mandato. Y nada más, digamos, como para que nos demos una idea de cómo está el otro extremo, al final, incluso el hecho de que en Estados Unidos se haga este llamado de, no, ¿dónde está el American Bukele y demás? No es fortuito. Si revisamos las tasas de criminalidad de Estados Unidos, ¿no? Como que es, ahora sí que normalmente se toma como el ejemplo a seguir y es que ahí hacen todo bien y ahí la policía sí la respetan y no sé cuánto. Hoy en día Estados Unidos tiene 1.6 millones de pandilleros distribuidos en 33,000 pandillas en todo su territorio, que es exactamente lo mismo. Y de hecho muchos de los maras en El Salvador fueron personas que fueron deportadas de Estados Unidos. Claro. De ahí es el origen de las maras. Pero pues alguien de tiene las que mover la pandillas. droga en Estados Unidos. Claro, Lucy. pero entonces ellos igual tienen un problema ahí, ¿no? Germinando. Y es exactamente lo ¿Alguien mismo. se ha puesto a pensar qué va a pasar con los que ya están encarcelados? Porque eventualmente, no lo sé, tendrán que salir. Y la reinserción social tampoco creo que sea un De éxito. entrada, él los metió 20 años. Sí, o sea, no, 20 o sea, años en no prisión. salen No pronto van a y las salir. condiciones en las que están, bueno, terribles. Pero bueno, estoy de acuerdo. O sea, ojo, estoy de acuerdo, estamos hablando de criminales, me parece perfecto que no tengan una almohada en donde apoyar la cabeza cada noche, maravilloso. Tan es así lo que dices, que hay una encuesta que les debo, porque no me acuerdo quién la hizo, pero le preguntaban a los salvadoreños, ¿qué prefieres, la democracia o la seguridad? Y el 60% dijo, la seguridad. Claro. O sea, Wow. ¿Qué pasaría si esa encuesta se hiciera aquí en México? Yo creo que la saldría exactamente igual, o incluso por encima No sé, la tengo mis cuestión dudas, ¿sabes? de seguridad. A ver, que quede claro también que esto es el eterno debate entre libertades y seguridad, porque una tiene que ceder para que la otra pueda Claro, existir. no pueden existir. En los países, creo yo, en desarrollo. Hay países, democracias ya muy desarrolladas, donde tienes libertad y tienes seguridad, porque son países paradisiacos, como Finlandia. O sea, no chingues. Siempre Pero son Finlandia, me 7, encanta. pero son 7 de Vámonos. 194. O sea, Sí. sí, no manches. No. En la mayoría del mundo, incluido en la democracia del imperio yanqui, después del 11 de septiembre, esa fue precisamente la discusión que prácticamente rasgó a la sociedad. ¿Queremos seguridad contra los supuestos terroristas islámicos o queremos conservar nuestras libertades? Y en Estados Unidos ganó seguridad. Al igual que ganó seguridad en El Salvador, y yo creo que en México, en mi opinión, ganaría también seguridad. Porque ya se salió de control esto. Ya no puedes circular por las carreteras, ya no puedes estar en el transporte público, ya no puedes salir por las noches, ya no te puedes subir ni a un pinche taxi, ya no Ya puedes no hacer eres nada. libre. Nada justo. Es lo más Vives en una preciado que prisión. tenemos como seres humanos, la libertad. Los Y que ya están no en lo prisión eres. somos los ciudadanos. Sí, literal. Por el miedo. Estamos Ay, güey. cooptados por el crimen La prisión organizado. del miedo, Lucy Bravo. Tal cual. ¿Y tú? Diciendo que, ay, Bukele, No, ay, yo no, no, terrible. Ay, Dictadura cool. no sé. Sí, es una sí, dictadura es una- cool. pero bueno, pero es cool, pues. Pseudo dictadura. Pero es dictadura, güey. Y la verdad es que justo ahora que mencionabas estas democracias no privilegiadas, yo creo que incluso en estas, ellos harían exactamente lo mismo, por ejemplo, con los grupos terroristas, que en realidad eso es lo que son estos pandilleros, son organizaciones Correcto. criminales que son terroristas, así tal cual, y mientras no los llamemos por su nombre, bueno, pues menos vamos a Claro. poder combatirlos. El miedo que tenemos aquí de llamarlo Exactamente así. lo mismo ocurriría en Francia para combatir ISIS, como en Estados Unidos, como en cualquier país europeo.
es exactamente lo mismo. ¿Por qué vamos a darles, ¿no?, privilegios que muchos otros ciudadanos no tienen? Escuchaba justo una entrevista hace poco a un legislador salvadoreño donde le decían, bueno, pero a ver, ¿qué comen los presos, ¿no?, los maras que están ahí detenidos? Frijol y tortilla. En la mañana y Por en la el noche. resto de sus vidas. Por el resto de sus vidas, ¿no? Mínimo estos 20 años que van a pasar ahí. Y entonces le pregunto, ¿pero cómo? O sea, ¿y no comen pollo? No, ¿por qué? Sí, hay un gran porcentaje de la población de El Salvador que vive en pobreza y comen frijol y tortilla. Entonces, cuando yo les pueda dar proteína a ellos, ok. Después vienen los policías, después vienen los niños en las escuelas, después vienen no sé qué, Las y mujeres después vienen embarazadas. los perritos. Y ya después pensaremos en los maras a ver si les podemos dar pollo. A mí, de sí. verdad, me gusta. Sí, qué gran Porque- manera de... Claro. Pues estamos atascados de violencia, no solamente en El Salvador, en México, en toda América Latina, que por cierto muchos de esos maras, cuando ven que la situación se pone color de hormiga, se fueron a Honduras. Por eso Honduras desde hace rato tiene la idea de hacer lo mismo y sobre todo desde la semana pasada que hubo un motín en una cárcel y luego hubo una matanza Brutal. en otro lado, no me acuerdo. Entonces ahí es donde dicen, no, sí, hay que apretar esto y volvernos un Bukele. Y Gran me parte parece también, sí, maravilloso de y acuerdo. ojalá le siga Colombia, Guatemala, Venezuela, Argentina, también Gran por ahí. parte una del problema de oportunidad, dijo. violencia que tenemos justamente es que no solo no los agarramos, pero cuando los agarramos los metemos a escuelas del crimen. Sí, claro. Y eso no está pasando allá. O sea, aquí Claro. te puedo asegurar que, porque se sabe que las cárceles en general en Latinoamérica, si tienes lana, pues vives como si vivieras en algún cuartito rentado en donde tú quieras, porque tienes todos los Claro. servicios, tienes incluso todo lo que tú quieras, todo lo que necesites, ahí está, güey. Bueno, imagínate que estos Y solo tienen un pedazo el hecho de de alguna manera deshumanizar a estas personas y hacerles entender que su trabajo, su lugar en la sociedad está hasta abajo, porque no tienen el derecho más mínimo ni fundamental, porque justamente Porque son lo perdieron, asesinos. porque lo perdieron. Lo perdieron al querer quitarle la vida a Sí, alguien no, más. nomás no es gratuito, o sea, Claro. lo perdieron. Su trabajo, su lugar en Por la ser sociedad unos criminales. es ese, güey. Y yo te aseguro que si aquí las cárceles tuvieran el mismo nivel de seguridad, el mismo nivel de exigencia y de no dejar que sean lo que son hoy, mucha gente se lo pensaría. O sea, sí serviría para lo que es, que eso como un, híjole, mejor no me arriesgo porque si me meten al bote aquí sí sucede algo. Lo mismo que platicamos que en Estados Unidos pues la gente no se atreve a insultar a un policía en lo más mínimo ni a escaparse porque sabe que lo convierten en coladera, ¿no? Ahora, que la estrategia, por ejemplo, estoy pensando en México, de abrazos no balazos, debería de funcionar, pero con una tercera parte, que es lo que hizo Nayib Bukele. Sale en Televisión Nacional y le dice a los criminales directamente, síganle cabrones, cada asesinato que cometan a partir de ahorita, les voy a ir quitando cada vez más privilegios a sus Wow. amigos adentro de las prisiones. Entonces, de pronto no van a tener colchonetas, de pronto no van a tener tiempo libre para salir al patio a ejercitarse, de pronto no van a tener, ahora sí, frijoles, entonces va a ser pura pinche tortilla, cabrón. Y claramente el mensaje que le estás dando a la criminalidad es, lo que tú hagas no solo afecta a la sociedad, a los ciudadanos como nosotros, también afecta a tus amigos que están acá adentro, ¿no? A tus clicas, eventualmente a ti. a tus compas, Claro. güey, exacto. Y eventualmente tú vas a estar acá adentro y te va a pasar lo mismo. Entonces, abrazos, no balazos, pero con consecuencias reales, también chingada. Y nada más, por demasiado. poner un Estoy ejemplo, tropicalizando. apenas la semana pasada, con esto del secuestro de las personas en Chiapas, familias afuera de la fiscalía que no entienden qué está pasando, no saben, solo han visto igual que todos y que los medios de comunicación, los videos donde estos tipos están exigiendo que suelten a una y que se haga justicia y demás. El presidente, desde lo más alto del púlpito, del estrado, del ejecutivo, sale y dice, los voy a acusar con sus papás, con sus abuelitos. Tú dime si eso no es una mentada de madre a Sí. los familiares. Sí. Sí. Sí, es una ridiculez. Imagínate, porque Una ya ni siquiera burla, hablemos una de mano estupidez. débil y es que no le hacen nada. Ya estamos hablando de un discurso que incluso, o sea, va en contra de toda lógica, de Sí, no, empatía. ya es un descaro. Ya es un Sí. descaro, es una mentada de madre. Bueno, Mentada en de ese madre. sentido nos vamos ahora con las dosis de atole. Ay, Respiren, respiremos. inhalen, exhalen. Arráncate, mi Pablo. niña, te veo muy, Me hiciste el Muy mala, ejercicio. muy Mira. estresada. Ah, Venga. No es estresada, es como... Es que, ¿sabes qué? Es como... Es como, 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 es como
¿Qué palabra será? Bueno, mientras la pienso les cuento que mientras hay un montón de gente afuera de El Salvador, llámese gobiernos, organizaciones internacionales, pro derechos humanos, etcétera, pisoteando la forma o criticando más bien la forma de Nayib Bukele de acabar con la inseguridad en su país, hay millones de salvadoreños que celebran la forma de gobernar de Nayib Bukele y que estoy completamente segura que no tendrían ningún problema en votar a su reelección, sea constitucional o no sea constitucional, porque eso pasa a un punto muy abajo cuando realmente lo que quieres es pelear por tu libertad, por tu seguridad, por el derecho a la vida, como decía Lucy. Entonces sí, yo le pongo palomita a Bukele. Hay ciertos aspectos que a mí me incomodan. No quiere decir que aún así piense que está haciendo las cosas mal o que no debería estar ahí o que no debería reelegirse. Como ya les dije, o sea, hay otros aspectos en la vida de un país que no desconocemos. Ha bajado el índice de pobreza, no sé, el desempleo, la tasa de desempleo, las oportunidades, el acceso a la salud. Entonces, esas cosas, pues, claro, nadie es perfecto y él está gobernando como un CEO y se dedicó exclusivamente al tema de la seguridad. Me incomodan ciertas cosas, aún así creo que maravilloso. No hay otra forma de acabar con esas lacras, que las hay en toda América Latina. ¿Mano dura? Sí, mano dura, definitivamente. No, a ver, nada más rápidamente. Bueno, tu dosis de una vez. Bueno, sí. Un apunte a la dosis de Nina, que es tampoco, o sea, me agarras en curva en cuestión de cuánto se ha reducido la pobreza, cuál es el crecimiento económico del Salvador y demás, porque tendría que meterme ahorita. Porque, paréntesis, no les ha ido muy bien con el Bitcoin. El Bitcoin es una... No, y bueno, y En fin. les tocó igual la pandemia, crisis económica, y aún así. Pero yo sí te puedo casi asegurar, Nina, bueno, al auditorio, a los atolinos y a las atolinas, que una vez que tienes seguridad, todo lo demás prospera. Todo lo demás. Las empresas... Pobres pero seguros, pobres pero felices. Bueno, pero algo es algo. Sí, chico. claro, está bien. Y la seguridad, que ya no te estén quitando tu dinero, estas lacras, estas sanguijuelas. Bueno, lo puedes invertir, lo puedes utilizar para comprar mejor educación, lo que sea, ¿no? O sea, para cualquier otra cosa que no sea que acabe en las arcas de los pandilleros. A mí lo único, ya para cerrar mi dosis, que me preocupa en la cuestión de la mano dura o de importar a México el modelo Bukele, es que aquí estamos tratando con verdaderos ejércitos del crimen organizado. Estos cabrones tienen lanzagranadas, tienen lanzacohetes. Calibre 50, exacto. Derriban helicópteros, claro. Pueden derrumbar helicópteros, prácticamente tienen tanques, las bestias que hemos visto, ¿no? Los monstruos, estos tanques artesanales, donde me quiero simplemente imaginar, o sea, tendríamos que implementar un nivel todavía superior de seguridad y de mano dura. ¿En qué sentido? Que si tú pones a los policías actuales a cuidar las cárceles de México, te aparecen estos cabrones en sus Suburbans, en sus Silverados, en sus Lobos, con ametralladoras que utiliza el ejército de Estados Unidos, y ábranme la puerta, voy a rescatar a mis amigos. Yo como guardia de seguridad sí le abriría la puerta a estos señores. Tendría que ser todavía un nivel mucho más intenso, lo cual me preocupa enormemente, más en un país que, como todo mundo ya sabe, se ha ido militarizando en este gobierno gradualmente, ¿no? Hasta el punto en que ya van a entregar hasta los aeropuertos, el de la Ciudad de México a la Marina. ¡Ay, güey! Sí, me da un chingo de miedo. Me quiero imaginar que las pandillas de El Salvador operan pues un nivel a lo mejor de menos intensidad, ¿no? Con armas cortas. Tampoco es que tengan cuchillitos, pero entiendo exacto, tu punto. tienen Claro, pistolas. claro. A lo mejor tendrán algún rifle de asalto, pero acá ya estamos hablando de lanzacohetes, de tanques. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo chingados repeles esa oleada si no, pues con un, ahora sí, régimen militar, chingados? Tu dosis. Dime, ya no están, vamos rápido con la dosis. Ellos se autonombran, Lucía. Dale. No, creo que tienes un muy buen punto, un punto muy importante. Yo creo que el fin muchas veces sí justifica los medios. Creo también que el nivel de violencia sería desmedido, que terminaría casi en una guerra civil donde vendría Estados Unidos y sería un verdadero cagadero. Esa es la verdad, eso es lo que pasaría si implementamos el modelo Nayib Bukele, porque pues, México ya se salió de control, eso es una realidad. Y es una realidad también que no tenemos libertad porque tenemos todo el tiempo miedo. Es una realidad que tendrían que pasar muchos años para hacer cambios desde fondo, desde la estructura, para tratar de cambiar un poquito de cómo se dan las cosas. Pero el día de hoy no tenemos gobernantes con huevos, ni los vamos a tener, porque lo que se necesita es también cambios en las políticas, estructuras y muchas otras cosas que
pues como les digo, tendrían que pasar muchísimos años. Así que si el fin justifica los medios, en México no, definitivamente no se podría. Y si sí, nos tendríamos que atener a una casi guerra civil, donde, como les digo, tendría que entrar Estados Unidos al quite y sería un verdadero, insisto, y remato y termino, cagadero. Fallujah. Bueno, yo la verdad creo que es momento sí de tomarnos en serio estos modelos y dejar de, o sea, creo yo que nos falta mucha creatividad, mucha audacia, muchos pantalones para intentar replicar lo que funcione para nosotros, un modelo híbrido, lo que ustedes me digan, porque de que se puede, se puede. Podríamos empezar por poner en orden el sistema penitenciario, que todos sabemos es, bueno, un hervidero. Y no solo eso, estamos hablando de que uno de los pilares fundamentales del éxito de Bukele es que hizo lo que tendría que hacer cualquier gobernante, y es escuchar a su pueblo. Es así de fácil. Los mexicanos tenemos muy claro lo que necesitamos, lo que queremos, cómo lo queremos, pero el problema es que nadie nos escucha, ni los legisladores, ni nuestros presidentes, ni los partidos políticos, porque están en todo menos en lo que tienen que estar, que es escuchar a nosotros. Y perdón, pero una política que a mí simplemente me parece un insulto para todos nosotros, para lo que estamos viviendo, es la de abrazos, no balazos. Si esa es la política de seguridad de Estado, perdón, a mí eso me dice todo. Entonces, creo que es muy sencillo. Realmente es escuchar a los mexicanos, escuchar lo que está pasando en los municipios, en los estados, ¿no? Incluso las grandes urbes. Es muy sencillo, pero la realidad es que no lo quieren hacer. Y sí, claro, el problema del narcotráfico es muy complejo. El centro financiero, sabemos, está en Estados Unidos, ni siquiera en México. Y sabemos que están armados hasta los dientes, son organizaciones ya, pero empezaron por algo. Y por eso crecieron al nivel que han crecido, porque nadie realmente quiso resolver el problema. Porque también ahí están metidos los intereses de todos los políticos y de todos los gobernantes. Entonces, hasta que eso no ocurra y hasta que nosotros como ciudadanos dejemos o ya no permitamos que sigan pisoteándonos los gobernantes, los que tienen un solo mandato, que es la seguridad, porque para eso pagamos impuestos, Correcto. Esto no va a cambiar. O sea, de Yo que se puede, con se eso puede. me quedo. Ya salí más deprimido de lo Pero que hay había que entrado, Ay, lo lamento, pero es que qué buen Y por tema. eso No, que Odias están no quiere. arrancando Qué buen las tema. elecciones, Oye, las campañas. nada más como Yes. reflexión final. Ya. ¿Y si este cuate sí los acusa con sus abuelos y en serio los reprimen los abuelos de los malos y así funciona? Imagínate. Imagínate, Yo creo pues que- ya premio Nobel. Premio Con eso Nobel. nos vamos. Venga. Atolinos, estamos en redes sociales. Hace mucho que no presumimos redes sociales. Sí está Facebook, Instagram, TikTok, en Tinder, todos, el Atole todos, Podcast. todos. Y Sí. algo que nunca les habíamos dicho, pero pongan atención, en cualquier plataforma donde escuchen podcast, pónganos ahí las 5 estrellitas, déjenos comentarios, todo Sí. eso ayuda para que el Atole sea cada vez más chingón. Eso. Vámonos. 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 Hoy no doy canción.